Claro. Buenos días. En el día de hoy iniciamos la clase de Derecho Mercantil, la continuación de la clase del día lunes. Hoy vamos a tocar el punto en cuanto a la importancia del derecho mercantil, la cual garantiza la justicia y la equidad en las transacciones comerciales y financieras. Esa es la primera importancia que vamos a destacar acá en el día de hoy. Asimismo, esta importancia también comparte o combate la corrupción y los delitos económicos. Reduce de esta forma también la desigualdad y la concentración de riqueza en pocas manos. Es decir, la mayor parte de la riqueza se concentra en muy pocas personas. También podemos observar que pone las reglas claras para actos comerciales en cuanto a las ventas, compras, alquileres, inversiones financieras, las fundaciones de empresas y sociedades mercantiles. Asimismo, de igual forma, fomenta la justicia económica. ¿Sí? Fomenta la justicia económica y protege la generación de riquezas de una nación. Seguidamente podemos observar que también tenemos el ejemplo en derecho mercantil, como son las normas que rigen la composición de las mismas empresas, las firmas de pagarés y compromisos de pago, los documentos firmados por partes involucradas, en lo que se establece la ley y la justicia. Importancia del derecho mercantil. Vamos a colocar acá unas láminas que les tenía preparadas por acá, porque ya la clase pasada vimos lo que es las ramas del derecho mercantil. Pudimos observar también lo que es la parte del derecho. En fin, todo lo que tenga que ver con la importancia, ya que entre estas importancias que pone las reglas claras, ¿sabes? Para los actos comerciales, como habíamos explicado allí, que son los actos de comercio, que son las ventas, las compras, los alquileres, las inversiones financieras, la fundación de empresas. Todo eso entra en lo que es la importancia del derecho mercantil en sí. Entre muchas, el derecho mercantil está muy ramificado, muy concentrado en cuanto a otras áreas. Ya eso lo vimos la vez pasada, ¿no? Con el sector bancario, con el sector financiero, con lo que es la parte crediticia, bienes y servicios. Ya todo ese tema lo vimos. ¿Sí te recuerdas de eso? Sí, el derecho mercantil regula la economía de un país. Regula la economía de un país, exactamente. Es como el pilar fundamental en cuanto a la parte económica. Y un país sin economía no está quebrado prácticamente, o sea, no tiene recursos, no puede hacer absolutamente nada. Ok, perfecto, muy bien. Ok, entre estos ejemplos habíamos colocado allí que son las normas que rigen la composición de las empresas, ¿no? De la composición de las empresas, las sociedades financieras y otras organizaciones que están dedicadas al comercio. A través de ella, el Estado cerciona de que no existan irregularidades. Él va siempre a ser un órgano contralor, es decir, va a estar encima de esas empresas para que no se cometan actos de corrupción, algún tipo de actos indebidos. ¿Sí más o menos se entiende Ok. ¿El derecho mercantil se relaciona con el derecho administrativo? Sí, tiene mucho que ver también, por supuesto. En cuanto a las fundaciones de empresas. En cuanto a las fundaciones, más que todo en la parte de, sí, fundaciones, sí, en cuanto también a los actos administrativos. Pues acuérdate, la parte del derecho mercantil es actos administrativos, actos jerárquicos, entonces tiene mucho que ver con lo que es la parte del derecho. Todo este derecho mercantil está relacionado con muchas ramas, todo lo que tenga que ver con el comercio. Y el derecho mercantil es uno también de los pilares fundamentales en cuanto a la parte, ¿cómo te digo?, administrativa, ¿no?, de cada institución en cuanto a los actos que tengas que realizar. Están muy cercanos. Ok, entonces seguimos acá. Habíamos colocado acá también que era lo de las firmas
pagarés y compromiso de pago en relación a los documentos legales firmados por las partes involucradas. Las partes involucradas son las personas que están relacionadas con las empresas, que tengan una empresa, y son las partes que llevan adelante pues, lo que es la parte de la administración de esa empresa. Los socios, por ejemplo, los socios mayoritarios, minoritarios, depende cómo esté constituida la empresa, pues, qué porcentaje tengan cada una de esa empresa, de esas sociedades, cómo es el porcentaje en cuanto a la parte de la administración, ¿sí? Por ejemplo, uno constituye una empresa y entonces hay 2, 3, 4 socios. Cada uno tiene un porcentaje de lo que colocó para aperturar esa empresa, ¿sí? Más o menos se entiende ahí. Entonces cada uno tiene un porcentaje y de acuerdo al porcentaje ellos van, por ejemplo, ostentando algún cargo. Por ejemplo, el que tenga más acciones generalmente es el presidente, ¿no? El que dirige la sociedad, por lo general. Al menos que él delegue, funcione en otra gente. Por lo general es así. Ok, tenemos también, ya habíamos visto la clase pasada e hicimos una interacción que era un comerciante, ¿no? Cada quien respondió que era un comerciante. Ajá. También vimos cuáles eran los actos de comercio. Perfecto. Habíamos indicado que los actos de comercio, ¿sí? En sentido absoluto son compra y venta de un establecimiento comercial, de las acciones o de las cuotas de una sociedad mercantil. La creación de empresas para la realización de actividades comerciales, los actos relacionados con los instrumentos cambiarios establecidos en el artículo 2 del Código de Comercio. Entonces después nos fuimos al artículo 2 del Código de Comercio, en el cual hablamos, ¿te acuerdas? De todo lo que realizamos, de todas las actividades que realizamos como comerciantes. Esas son las actividades o los actos de comercio. Ya. ¿Qué nos dice el artículo 2? ¿Tienes allí el código? No lo trajiste, ok. Ok, ya, vamos a buscar por acá. Ok. Entonces buscamos acá el artículo 2 y lo refrendamos para acá. ¿Qué dice? Son actos de comercio, ya que de parte de todos los contratantes y de la parte de algunos de ellos solamente la compra, la permuta, el arrendamiento de cosas muebles hecha con ánimo de revenderla, la permutarla, arrendarla o subarrendarla en la misma forma o en una forma distinta. La reventa, la permuta o el arrendamiento de estas mismas cosas. Ese es el ordinal primero del artículo 2. Esto habla mucho con referente a los actos de comercio. Esto lo vamos a ver siempre. Los actos de comercio, por ejemplo, siempre vamos a estar recargando esos actos de comercio, actividades comerciales, porque de eso se trata esta materia. Que ustedes se lleven claro que es un acto de comercio, que es un comerciante, que eso ya lo vimos los temas pasados. Perfecto. Asimismo tenemos también en el segundo ordinario lo que es la parte de las compras o permuta de deuda pública u otros títulos de crédito que circulen en el comercio, hecha con el ánimo de revenderlo o permutarlo, y reventa o permuta de los mismos títulos. Ok, el tercero tenemos la compra y venta de un establecimiento de comercio y de las acciones de las cuotas de una sociedad mercantil. Eso lo estamos repasando ahorita porque la vez pasada ya lo habíamos indicado. Tenemos también la comisión en el mandato comercial, las empresas de fábrica o de construcciones, las empresas de manufacturas, almacenes, bazares. ¿Te acuerdas que dijimos todo en forma general de qué se trataban los actos de comercio, qué hacían los comerciantes, cuál es la actividad en sí de cada uno de ellos? Entonces, todos estos numerales que aparecen en el artículo 2 del Código de Comercio son los actos que realizan, son los actos de comercio que realiza toda persona una vez que están legalmente formalizadas. Incluso sin estar formalizadas los hacen, ¿sabes? Pero que era la parte de la ilegalidad. ¿Te acuerdas que hablábamos incluso creo que tratamos un poco la parte de los buhoneros, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces todo esto tiene mucho que ver con los actos de comercio. Las operaciones mercantiles, todo ese corretaje de bolsa, lo que es la parte de aseguradoras, todo eso también
lo trata lo que es la parte de los actos de comercio en sí. Y entonces hablamos también, ¿te acuerdas que hablamos también los actos que no eran actos de comercio como tal? Sí, que estaba Ok, la compra y venta de fruto. de frutos. Ok, muy bien. De mercancía, otro efecto para el uso de consumo. ¿Por qué se verá? Porque generalmente ellos, por ejemplo, aquí dice, no son actos de comercio la compra de frutos de mercancías u otros efectos para el uso o consumo del adquiriente o su familia, ni la reventa que se haga de ello. Supuestamente se parte del principio de que es para el consumo de ellos particular y no para la reventa, en principio. Pero después tú te pones a revisar a la normativa anterior, que es el artículo 2, y tiene una contraposición. ¿Será que no son actos de comercio para que no se les cobre el impuesto? Porque generalmente, no, aunque yo veo fruteros, personas vendiendo, y ellos están realizando eso, para mí eso es un acto de comercio, ¿sí? Pero es productos de primera necesidad. Son productos de primera necesidad. Estos son, por lo menos, estos son frutos. Es como algo como las medicinas, que a las medicinas no se le cobra el impuesto. ¿A quién? A las medicinas. No, la medicina, exacto. Tan exonerada de ese sentido. Pero fíjate que los frutos, mercancía u otros actos para el consumo del adquiriente, para el consumo de la persona que lo compra, el adquiriente y de la familia, dice, ni la reventa que se haga de ello. Pero igual yo considero que están haciendo un acto de comercio, porque lo están comprando, ¿verdad? Y lo están revendiendo. Ya tú acá en la parte de reventa ya estás haciendo un acto de comercio. No sé qué consideras tú en relación a eso. Supongo que la reventa no es acto de comercio porque está fuera de la ley. La reventa se considera ley. Generalmente aquí habla de venta, y entonces aquí están haciendo una reventa. Pero igual yo lo vería así, desde este punto de vista, analizándolo. La ley tiene razón, por supuesto, y no vamos a ir en contra de la ley, por supuesto, ¿sí? Pero analizando desde este punto de vista, si hay una reventa de un artículo, bien sea de primera necesidad, en este caso no están de primera necesidad porque son frutos, ¿no? Pero también, sin embargo, son parte de la alimentación del ser humano, del ciudadano, ¿no? Común. Pero los agarra para adquirirlo, lo dice, compra de frutos de mercancía u otros efectos para el uso de consumo propio, o sea que se lo van a comer, y del adquiriente, de su familia, ni la reventa que se haga de ella. ¿Ves? Porque claro, el Código de Comercio te habla de actos de comercio como tales, como el compraventa, la venta. Y entonces, imagínate tú una reventa, ¿sabes? Sí. Entonces para ellos ni eso, pues. Una reventa es como un remate de algo. Están revendiendo, pues, el costo, bien sea por de repente, como tú dices, puede ser que evasión de impuestos. Hay muchas cosas ahí también que hay que buscarle la vuelta. Porque la gente es más viva para no pagar impuestos, están mandadas a hacer. Y es un deber de cada persona pagar impuestos. Por lo que tengo entendido, Ajá. por ejemplo, en los puertos de punto fijos de los árabes hacen la mayor cantidad de comercios ahí, trayendo por marítimo, ya que supuestamente no se les cobra impuestos a la exportación. A las exportaciones. Pues, sin embargo, ellos tienen un porcentaje que tienen que cancelar igualito. Todos pagan, pero unos más que otros, dependiendo el producto, tal cual como tú estás diciendo, la primera necesidad, qué tipo de convenio haya con esa parte. Por ejemplo, si son de Arabia, ¿qué tipo de acuerdo hay o existe entre Venezuela y esos países saudíes, ¿me entiendes? En relación a la parte del comercio. Si le está permitido, porque de algo, Venezuela tiene que lucrarse de algo, tiene que recibir algo, ¿sí? Un porcentaje de por lo menos de esos traslados en buque, bien sea en aviones, en fin. Todo eso, Venezuela tiene que percibir algún tipo de impuesto, ¿sabes? Porque acuérdate que de eso es lo que vive el Estado. ¿Cómo paga entonces los compromisos y todas las cosas que hace el Estado, las obras, como de los impuestos? Realmente siempre salen de los impuestos. Por eso tú ves que el CENI a veces se preocupa por hacer campañas, pero unas campañas fuertes para tratar lo posible ¿cómo te digo? De
de recabar impuestos lo más que se pueda, sin importarle, por supuesto, la necesidad del consumidor, pues, del beneficiario, de la gente, del comerciante, de la gente que no tiene mucho como para pagar tantos impuestos y sin embargo tiene que sacrificar, tiene que pagar. Todos tienen que pagar. Y entonces, bueno, eso es más que todo en relación a los actos de comercio. Aquí también habla en el artículo 9 en relación a la costumbre. Yo creo que ese tema también lo tratamos la semana pasada, lo de la costumbre, ¿te acuerdas? Habían sitios, por ejemplo aquí no tanto, pero en la parte mercantil sí se hace un poquito lo que es la parte de la costumbre. Porque, por ejemplo, cuando tú compras, vas a realizar alguna compra y esa compra la haces de esa forma, pero que no está autorizada por la ley, ya cuando la vayas a hacer, ya eso es ya una costumbre, ya queda como antecedente, ¿sí? Acuérdate que la costumbre es como un antecedente, una jurisprudencia que queda, y con eso es que tú vas a resolver las compras futuras o lo que tú vayas a realizar, los actos de comercio, lo que vayas a hacer. Acuérdate que la vida, como le dije, es un compra-venta, un contrato, todo lo que tú hagas, desde que tú te levantas a hacer, comprar en la panadería, vas a un centro comercial, adquieres algún producto, todo eso que tú contratas, esos son actos de comercio, todos son actos de comercio. Y esa es la vida cotidiana del ser humano, ¿sí? Acuérdate que el ser humano de por sí no puede vivir sin sociedad, tiene que estar involucrado en cuanto a la sociedad, lo que la sociedad le depara en el sentido de las obligaciones, las responsabilidades. Y cada vez que hacen esos actos de comercio están realizando justamente estas acciones, ¿sí? Ahora te dice aquí del artículo 10 del mismo Código de Comercio que son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar hacen del comercio su profesión habitual y las sociedades mercantiles. ¿Qué te va a atender a ti eso, de la Cruz? ¿Me lo repites? Sí, ¿cómo no? Son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar hacen del comercio su profesión habitual y las sociedades mercantiles. Entonces son aquellas personas que se dedican al mundo de la compra y venta, tanto en empresas como vendedores, vamos a decirles, litigantes. Sí, lo hacen como de forma ya personal, habitual, como si estuviesen en su casa, pues. Ya es muy común. Ya hacen de esa, aparte de que tienen su capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual. Ya es muy constante, es muy común. Ya, por ejemplo, lo ves ya en un negocio y les encanta, pues, hacer esos actos de comercio. Y no todo el mundo sabe hacer comercio. Y a la vez también realizan o crean sociedades mercantiles para formalizarse, porque muchas veces están informales, ¿sabes? Hacen el acto de comercio, pero no están formalizados. Entonces, cuando hacen o crean una sociedad o crean una compañía, bien sea por lo mínimo una firma personal, entonces ya ahí se están constituyendo, se están declarando como comerciantes. Le están diciendo a la ley, oh, yo voy a declararme como comerciante formal, porque ya estoy cansado de hacerlo de forma ilegal, de forma que está del margen de la ley, más sin embargo, me quiero poner como quien dice a derecho, ¿sabes? Y entonces eso es lo que hacen ellos generalmente. Hacen ese acto y realizan, constituyen una empresa, una sociedad, constituyen lo que se llama una cooperativa. Entonces ya eso pasan a ser actos de comercio, pero ya formalizados. Ya constituyeron una empresa y se dedican realmente a las labores habituales de esa empresa. Es como decir, ya están trabajando directamente por una empresa y ellos son ¿cómo se llama? Los propietarios de la empresa, pero sin embargo ellos tienen que cumplir unas obligaciones, ¿sabes? Es como, por ejemplo, uno va a un trabajo o lo contrata a un trabajo, nosotros tenemos unas obligaciones que cumplir, ¿sabes? No tienes unas obligaciones porque si no, ¿qué pasa? Va a llegar el patrón y te va a votar, ¿sí? Te va a despedir, pues, vulgarmente. ¿Por qué? Porque no cumple de repente con las exigencias en cuanto a ese contrato. Por eso que te digo, incluso en la parte laboral existen lo que es la parte del contrato. Ahí también se puede hablar de repente cuando tú contratas, el abogado contrata con un cliente.
Están hablando en lo que es la parte también actos de comercio. Yo hago actos de comercio cuando, por ejemplo, voy a atender un cliente, ¿sabes? Y los atiendo y les escucho su propuesta y yo les doy la vuelta a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer, siempre estando, no estando al margen de la ley, porque uno dice, no, es siempre al margen de la ley, no, siempre con la ley, ¿sabes? Que esté favorecido por la ley, lo que esté contemplado en la ley. Pero fuera de ella no podemos estar haciendo. Hay mucha gente que sí lo hace, pues. O sea, estamos claros que sí. Pero bueno, ese es el asunto. Aquí en esta parte también de la cruz habla del menor emancipado. ¿Qué te habla a ti del menor emancipado? ¿Qué más o menos? Por lo que recuerdo, el menor emancipado es aquel menor de edad que sí tiene derechos, es un sujeto de derechos. Claro. Ok, tiene sujeto de derechos. Los menores emancipados, por lo general, dice la ley, que son esos menores de edad, ¿verdad? Que todavía no han cumplido la mayoría de edad y que se quieren desprender de la falda o del núcleo familiar de sus padres, para ellos tratar lo posible de ser independientes, bien sea de forma económica, de repente por sus estudios, de repente porque quieren trabajar por su propia cuenta, no depender de los padres de forma económica ni financiera, sino que ellos quieren independizarse, incluso quieren casarse, ¿sabes? Para ellos tener su propia vida y no estar pendiente de sus padres en ese sentido, de que están arropados por la parte económica del papá, del pater familia. Entonces, esa es lo que es la parte de la emancipación. Muchos en Venezuela, y así como en todo el mundo, hay muchos jóvenes que se han emancipado desde temprana edad. ¿Sí? Ya a los 15, 13 años, 14 años están fuera de su núcleo familiar, de la protección del pater familia o de la madre, pues, en este caso. La mayor parte también las madres salen adelante con los hijos, ¿sí? Y es una cosa bastante admirable, ¿no? Ver a sus hijos que día a día ellos van progresando y eso a costa de todos los sacrificios que se hacen. Y entonces uno tiene que valorar eso, los esfuerzos de sus padres, incluso de sus hermanos también. Hay hermanos también que los ayudan mucho. Pero hay la otra contraposición, que de repente hay núcleos que no están establecidos como familia como tal, que era lo que estábamos hablando en estos días en derecho civil, ¿te acuerdas? Yo hablé un poquito de derecho civil, ¿verdad? Que tú no estás viendo con derecho civil conmigo, ¿no? Ok. Ya va. Entonces, eso es en forma general de este tema. Ya va, dame un segundo.